Vamos a hacer nuevamente contacto, como hicimos la semana pasada, con Manuel Cuesta Morúa. Él es presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, la principal plataforma opositora de la isla, y vamos a conversar con él. Él se encuentra en La Habana. Manuel, gracias por estar nuevamente con nosotros en el programa. Buenos días. Buenos días, gracias de nuevo por la invitación. Gracias. Bueno, pues la noticia que tenemos acá en México es que pues se han tomado medidas de emergencia ante pues la prohibición que ha establecido Estados Unidos con amenaza de imponer aranceles a cualquier país que suministre combustible, petróleo a Cuba, y que eso significa que en estos momentos buena parte de la isla no tiene luz por desabasto de combustible. ¿Cómo están las cosas, Manuel? Cuéntanos, por favor. Las cosas están de mal en peor, con mucha desesperación. La tensión crece. Como se ha informado, ya no queda combustible para que los aviones que salen de la isla puedan repostar. Se ha encarecido el transporte público, porque el transporte público en Cuba es privado y fundamentalmente privado, rectifico, y han incrementado los precios porque se ha incrementado el valor de la gasolina, de los combustibles de petróleo que utilizan los automóviles. De modo que hay una situación mucho más estresante. En los últimos días, en la capital, el gobierno ha tratado de mantener el alumbrado residencial lo más permanentemente posible. Sí están afectados con mucha más fuerza las provincias orientales, que tienen 2-3 horas solo de corriente, con las implicaciones, las afectaciones que eso tiene para la vida doméstica, porque mucha gente, como se sabe ya, dependen de cocinas eléctricas para poder confeccionar los alimentos. De modo que hay una situación estresante que se describe en el día a día, sobre todo para las familias más o menos numerosas y cuyos salarios son los más débiles, los más precarios, ¿no? Y la desesperación como que cunde ahora mismo. Entiendo que han suspendido clases en la Universidad de La Habana, entre otros centros educativos. Así mismo es, sí. En La Habana existen estudiantes de otras muchas provincias, todos han sido devueltos a sus provincias. Supuestamente van a activar las clases a distancia, pero bueno, sin corriente es imposible activar clases a distancia porque depende de la conexión a internet. También han paralizado todas las actividades culturales. La Feria del Libro, que era un espacio sagrado, sacrosanto, en Cuba, ya no se va a efectuar, correspondía al mes de febrero. Y por otro lado, todas las demás actividades culturales también han sido paralizadas, definitivamente. Ya, en cuanto a la aviación, los vuelos, entonces no hay salidas ni llegadas, por ejemplo, en el aeropuerto más importante del país, el José Martí. Definitivamente, los aviones que entren hoy repostarán y regresarán si son de aerolíneas extranjeras, que básicamente son los que entran aquí a Cuba. Si los demás ya no pueden salir y los que lleguen no pueden entrar. Me imagino que muchas aerolíneas, y después un aviso por parte del gobierno, que temiendo un problema mayor, una crisis en Cuba con el tema de la aviación, pues muchas aerolíneas estén reprogramando sus vuelos a Cuba, porque últimamente han disminuido. ¿Qué está pasando con el turismo, Manuel? Los hoteles en La Habana, en Varadero, en otros lugares del país, ¿están cerrados? Están cerrados. El gobierno ha aplicado un programa extraño, que es una especie de concentración de los turistas en hoteles específicos, lo cual da un golpe, rompe la esencia de las visitas de turistas, ¿no? Que vienen a lugares específicos y concretos por razones específicas y concretas, ¿no? De conocer el país o de retornar a los lugares donde en ocasiones anteriores pues se han sentido bien. El gobierno lo ha reconcentrado en hoteles específicos porque la mayoría ha tenido que cerrar justamente por la falta de combustible para mantener los hoteles tan encendidos, como se sabe, 24 horas permanentemente. Sí. Y eso ha generado un problema serio. Bueno, el abasto de alimentos, la compra, ¿están pudiendo hacerla los cubanos o en qué condiciones se está dando esto?
lo están pudiendo hacer aquellos que tienen los recursos para hacerlo, porque al encarecerse el combustible, se encarece el impuesto, se encarece entonces la compra que hacen los distribuidores en los mercados de esos bienes que traen camiones o rastras, etcétera. Por lo tanto, eso impacta en el precio final del consumidor. Y aquellos que tienen más recursos, que han acumulado alguna cantidad de dinero, o que tienen reservas o han ahorrado lo suficiente, son los que están pudiendo comprar ahora los alimentos a los precios que han tenido, ¿no? Yo les puedo poner un ejemplo: una libra de limón, para que se tenga una idea, una libra de limón estaba costando la semana pasada 600 pesos cubanos, CUP. Hoy ya está costando 900 pesos cubanos. De modo que ahí le puede dar una idea y se puede ilustrar de cómo se han ido encareciendo los alimentos fundamentales para... O sea, una inflación de 30% en una semana. En una semana, una inflación del 30% con la venta de estos productos. Lo mismo con el pasaje. Donde yo vivo hacia el este de la ciudad, en La Habana, el camino de las playas. Un viaje de 10 minutos costaba 250 pesos en un automóvil privado. Hoy ya está costando 500 pesos. Les puedo dar una idea. Ese es otro ejemplo de cómo ha ido encareciéndose los servicios. Pero bueno, lo fundamental tiene que ver con la alimentación y realmente está siendo bien difícil. Hay proyectos, las iglesias están tratando de ayudar. Hay, bueno, la ayuda humanitaria que ha ofrecido ahora mismo México, veremos cómo se distribuye, sobre todo para sectores más vulnerables, ¿no? Pero en todo caso la situación se agrava con una velocidad tremenda. Sí, me decía usted hace un momento, pues quien tiene recursos, quien tiene ahorros, puede comprar alimentos que a precio mayor, desde luego, como nos explicaba, pero ¿y quien no tiene recursos, qué hace, Manuel? Quien no tiene recursos, las iglesias están haciendo una labor grandísima. El gobierno está tolerando lo que hace muchos años no toleraba, que es que los sectores de la sociedad civil, que tienen una agenda o una naturaleza humanitaria, pues traigan recursos. Tienen, por ejemplo, almacenes. Las iglesias tienen en sus almacenes muchas cosas que han sido donadas por otras iglesias de Estados Unidos, de América Latina, de Europa, y el gobierno está permitiendo una asistencia a lo que se conoce como, aquí en Cuba, no sé, en México, se conoce como los deambulantes, la gente de calle, sí, que no tiene dónde guarecerse. Entonces, el gobierno ha permitido que sean llevados a las iglesias para alimentarlos, para que puedan hacer sus necesidades, para que puedan bañarse, y también para recibir un plato de sopa, un pan con algún producto. Lo mismo en Santiago de Cuba, lo mismo en La Habana, en todas las provincias, y así se va paliando un poco la situación terrible, sobre todo de la gente más vulnerable del país. Manuel, suponiendo que alguien tuviera un vehículo y quisiera cargar combustible, ¿lo puede hacer y a qué precio? A un vehículo cargar combustible lo puede hacer a un precio altísimo. Por ejemplo, un litro, lo voy a poner en dólares porque básicamente los combustibles se están vendiendo acá en dólares. Un galón de gasolina está costando alrededor de 10, 12 dólares en Cuba. Lo cual, ese es el precio más o menos en que se vende la gasolina. Hoy o ayer mismo, ya ese mismo galón estaba a 16 dólares. Ahora, no significa esto que todo el mundo, todos los que tienen autos particulares o privados puedan comprar, porque el gobierno tiene unos cupones de asignación en los cuales les codifica o les restringe la compra de petróleo o de gasolina a los particulares durante determinado tiempo. Si yo compro hoy, no puedo comprar más hasta el mes siguiente con ese ticket que el gobierno da. ¿Y de cuánto es el ticket? ¿Qué cantidad de litros o de galones? El
A ver, perdimos la comunicación con Manuel Cuesta Morúa. Vamos a tratar de restablecerla, pues nos está pintando un panorama pues muy detallado de qué ha pasado en la última semana en Cuba, desde que el gobierno de Donald Trump anunció que impondría aranceles a cualquier país que suministre combustible a la isla. La vida se ha complicado muchísimo, nos detallaba Manuel. Inflaciones, mire, pues a ver, tenemos ya de vuelta a Manuel Cuesta Morúa. Gracias, Manuel, por permanecer con nosotros y seguirnos relatando lo que está aconteciendo en Cuba en los últimos días. Le preguntaba yo pues por los precios y también nos decía usted que para poder comprar combustible hay que usar un ticket que da el gobierno y ese ticket, ¿cuántos litros o galones permite comprar? Permite comprar 30 litros mensuales a cada particular, Sí. lo que le dará una idea de lo que eso significa, que es la apertura de la corrupción en las distribuidoras de gasolina. Ujú. Porque obviamente con 30 litros, sobre todo quienes se dedican al transporte privado, con 30 litros no pueden resolver absolutamente nada. Al mes, claro. Y eso al mes. Eso dispara muchísimo la corrupción, obviamente. En las pistas que distribuyen gasolina o petróleo, Sí. eh, pues por la izquierda, como decimos en Cuba, la gente resuelve y la corrupción pues se reinstala cada vez más, Ujú. sobre todo en la oferta y en el acceso a determinados servicios fundamentales. Eso pasa también con las medicinas. Sí, ¿qué pasa con la energía eléctrica? ¿Hay ya un apagón generalizado? ¿Dura la mayor parte de las horas del día? Cuéntenos un poco de eso. Sí, el apagón es generalizado en las zonas orientales. Ajá. Las zonas orientales, estamos hablando de Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas, Guantánamo. En esas zonas la gente tiene corriente básicamente 3 horas al día, Ujú. básicamente. En el resto del país el gobierno trata de un poco redistribuir el apagón. La Habana en la última semana, a pesar de la situación terrible que tenemos en la última semana, en La Habana no hay tantos apagones. Se va Ujú. la corriente, en mi casa donde vivo se va la corriente, pero solo intermitentemente por 2 horas se Ujú. va la corriente. El gobierno trata de mantener la capital alumbrada por razones, obviamente, económicas y por razones de administración de infraestructura y porque La Habana, al mismo tiempo, el lugar donde más población hay activa, donde más disidencia ciudadana hay también, Sí. y trata de mantener al menos cierta calma en las comunidades. En esta última semana eso ha sucedido así. Pero el promedio, si lo digamos al país, el promedio de tiempo que la gente tiene corriente oscila entre 10 y 12 horas. Sí, Manuel, cuéntenos qué genera esto en el ánimo de la gente y qué tipo de conversaciones se escuchan sobre lo que está pasando. El ánimo hay una mezcla, ¿no? En un pueblo conocido por su alegría, hay una mezcla de risa, angustia, desesperación, Ujú. mucha tensión que vive la gente, y eso se proyecta en la conversación pública. Lo que uno escucha decirle a la gente de una manera desesperada es algo que viene siendo inédito, sobre todo por la historia cultural y la historia política de Cuba. Yo le pongo un ejemplo de gente de común, gente que se mueve en el día a día para simple y llanamente reproducir su vida y su existencia vital. Y los comentarios de mucha de esa gente es que esto requiere una solución ya del modo que sea. Eso no se escuchaba eh, Ujú. durante mucho tiempo, no se escuchaba en los últimos años en Cuba. Ese era un comentario esporádico. Es decir, el sentimiento de animosidad de la sociedad cubana frente al gobierno o contra el gobierno es ya innegable. El gobierno no puede enmascarar eso. Ujú. De modo que hay una opinión pública
totalmente divorciada de la opinión oficial. El discurso oficial va por un camino, la opinión pública va por otro camino. Y es también complicado, también difícil, porque está generando una tensión en la medida en que la gente no encuentra salida para solucionar los problemas grandísimos, que son problemas básicamente existenciales que está teniendo la gente en Cuba. Manuel, me gustaría pedirle por favor que permanezca con nosotros. Yo tengo que hacer un corte comercial obligado. Y regresando al corte, me gustaría preguntarle un poco sobre el ánimo que tiene la gente para migrar. No sé si todos quieran, no sé si todos puedan, no sé cuántos quieran o puedan, pero su respuesta me parece importante dentro del análisis de lo que está sucediendo en Cuba. País, déjeme decirle que por el que México, pueblo por el que México tiene un enorme cariño. Permítame hacer una pausa y regreso enseguida. Él está hablando con nosotros desde La Habana. Manuel, le preguntaba por la migración. ¿Cuál es el ánimo de la gente de salir del país? Bueno, el ánimo es altísimo, ¿no? Hay gente que no está fuera de Cuba porque no ha tenido las condiciones ni las posibilidades para emigrar. Pero sí, yo le diría que de 5 personas, 2 están listas para emigrar si tuvieran las condiciones. En los últimos tiempos, en los últimos años, sobre todo el último año, para ser más preciso, se ha detenido todo el fenómeno de la emigración, pues bueno, esta política de cierre de fronteras de Trump y también ciertas dificultades económicas que han impedido que mucha gente realice su sueño de viajar al exterior. Por ejemplo, países europeos relativamente abiertos como España o Italia, que han sido relativamente abiertas a la migración cubana, también han cerrado un poco esa llave para que la gente viaje al exterior. Y hay intención, intenta llegar, por ejemplo, a Uruguay o a Brasil, pero por supuesto en menores olas, ¿no? Porque no son las mismas circunstancias. Pero ciertamente de 5 personas, 2 estarían listas para emigrar. Sí. Pero la gente entiende que no hay salida al interior del país, que no hay soluciones apropiadas a sus problemas, que la vida es una, como decía una vieja canción cubana, y tratan de buscar, sobre todo para sus hijos, tratan de buscar un mejor ambiente, mejores oportunidades y espacios en cualquier país del mundo. Están dispuestos a ir a México ahora mismo, si México tuviera una política más abierta en relación con eso. En algunos momentos, pues este deseo de emigrar se ha manifestado en pues una gran cantidad de personas que intentan hacerlo por mar, los balseros. ¿Usted ve en el horizonte algún fenómeno así o no? Bueno, si se genera una explosión, que no queremos que no queremos que suceda para nada, Desde luego pero que si no. se genera una explosión violenta en Cuba, pues yo creo que sí. Vamos a ver un fenómeno de balsas hacia cualquier lugar, básicamente hacia los Estados Unidos, aunque las fronteras ahí están cerradas, pero hacia otras islas del Caribe. Había algunas islas del Caribe que ante la medida de Trump, inmediatamente empezaron a tomar ellos a su vez las medidas necesarias para ver cómo manejaban lo que esperaban fuera un fenómeno de inmigración rápida, instantánea, una explosión migratoria que no pudiera ser bien manejada por esos países, ¿no? Sobre todo son islas más pequeñas. Estamos hablando, no sé, de Bahamas, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de Bahamas, por ejemplo, que ya estaba preparando un plan contingente para ver cómo procesaba el tema de una inmigración descontrolada hacia sus fronteras, ¿no? Marítimas. De modo que sí, el temor está ahí presente y es por eso que insistimos insistimos en los llamados al gobierno cubano que haga lo correcto, que tome la decisión de cerrar un ciclo histórico, abrir otro y hacerlo justamente con un diálogo nacional con todos los cubanos en las direcciones más apropiadas. ¿Usted ese escenario qué tan posible lo ve en el corto plazo? En el corto plazo no veo un escenario. El gobierno se ha cerrado, definitivamente se ha cerrado, sobre todo porque aquí hay una combinación de ambición
estricta del poder por el poder, esa lógica política del poder por el poder, y una cierta reserva de orgullo nacional frente a los Estados Unidos, ¿no? Y esa combinación, además de los intereses, que sería una tercera pata para explicar esa combinación, ha llevado al gobierno a situarse detrás de los muros de lo que ellos han llamado históricamente la plaza sitiada, y se han aferrado rotundamente a enviar el mensaje de que no va a haber ninguna concesión ni ninguna transformación. Obvio, esto hay que entenderlo también en términos relativos, porque se sabe que por otro lado hay intentos de mediación, hay algún tipo de negociación entre Cuba y los Estados Unidos, que esperemos que impongan cierta racionalidad en este conflicto, que es un conflicto ya ahora mismo a tres manos, a tres voces, que imponga cierta racionalidad para buscar la salida más adecuada al asunto. Bueno, Manuel, pues concluyo la entrevista reiterándole pues el respeto, el cariño que tienen los mexicanos desde hace mucho tiempo y creo que históricamente por el pueblo cubano. Son dos pueblos muy cercanos por razones históricas, así que nuestros mejores deseos de que las cosas mejoren y de que pueda esto transitar de la mejor manera posible para los cubanos. Y yo le agradezco mucho su buena disposición de relatarle a la audiencia en México lo que está pasando en su país. Muchísimas gracias y conmigo pueden contar. Gracias, Manuel Cuesta Morúa. Es el presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, la principal plataforma opositora en la isla. Pues ahí tiene usted lo que está pasando en Cuba. Muy difícil, días muy, muy complicados. Nos decía en la conversación anterior que pues esto es lo peor que le ha tocado vivir a él, mucho peor que el llamado periodo especial que se dio a principios de los años 90, cuando pues se derrumbó la Unión Soviética y Cuba dejó de recibir la ayuda que recibía de Moscú. Se complicaron muchísimo las cosas. A mí me tocó ir a hacer trabajo periodístico a Cuba en esos días y era complicado. Pero me dice Manuel Cuesta Morúa, no, es mucho peor porque además se ha acentuado la desigualdad mucho en ese tiempo. Pues nuestros mejores deseos para los cubanos.